vamos a hablar sobre lo que es Halloween. Pero no quiero hablar a nivel personal, ni lo que voy a decir lo digo de lo que yo pienso y lo que yo siento. Vamos a hablar con base a la palabra de Dios, a lo que nos enseña la iglesia y a lo que el catecismo de la Iglesia Católica también nos ilumina. Porque es importante también dar a conocer una reflexión de lo que piensa la iglesia de estas fiestas. Los cristianos, los católicos, tenemos que tener bien claro por qué es que celebramos las cosas. Tenemos que entender qué es lo que se oculta detrás de todas estas celebraciones. No podemos seguir tan ingenuos. Por eso la palabra de Dios viene, ilumina, y eso puede quitar muchas vendas de los ojos. Y Dios eso es lo que quiere hacer. Porque el origen de esto no se puede ignorar, porque las cosas tienen un origen. Y no se puede ignorar. Allá por el siglo IV antes de Cristo, estamos hablando de muchos años antes que naciera Jesús, se comenzó a celebrar a través de un grupo llamado los celtas en Europa. Y ellos tenían una noche especial, era la noche del 31 de octubre, exactamente. El 31 de octubre ellos celebraban una fiesta que se llamaba Sameín, así le llamaban. Y lo que hacían ellos era que celebraban era la fiesta del fin del sol. Era cuando terminaba el tiempo de las cosechas. Y el 1 de noviembre empezaba el invierno. En otras palabras, era una fecha donde se celebraba el fin de la luz y el comienzo de la oscuridad. Esa era la creencia de los celtas. Creían que esa noche, miren qué importante esto y qué interesante, porque ellos creían que esa noche en especial, el dios de la muerte, ve qué importante, ¿en qué creían ellos? En el dios de la muerte. Nosotros creemos en el dios de la vida. Ven que ya es diferente. Ellos creían que el dios de la muerte permitía que los muertos salieran esa noche, y los muertos los espíritus malos salían esa noche por las aldeas, por las calles, espíritus malignos. Y entonces lo que hacían era salir a sembrar el terror. Por eso se disfrazaban también los de esos pueblos. Ellos creían que disfrazándose especialmente de cosas macabras, entonces los espíritus no los iban a reconocer, y creían que ellos también eran otro demonio o otro espíritu maligno. ¿Ve? A algunos no les hace falta mucho, ¿no? Los pueden confundir rapidito. Pero la creencia de ellos era que disfrazándose especialmente de algo macabro, entonces los espíritus malignos, los muertos que empezaban a caminar por allí, no los iban a reconocer y no les hacía daño. Por eso venían todo esto de los disfraces. Ya los disfraces tenían un sentido para ellos. Entonces no podemos ignorar estos detalles. Igualmente ponían una calabaza, esa que vemos que alumbran en Halloween, porque le ponían literalmente una calabaza con una vela encendida. Y ellos creían que cuando los espíritus demoníacos, cuando los muertos o los zombies pasaban por sus casas y miraban la calabaza encendida, entonces no les iba a tocar ni les iba a hacer daño. Parecido a lo que Dios le dijo a Moisés: pongan sangre del cordero del sacrificio en las casas de los israelitas, y cuando pase el ángel exterminador no tocará a ninguno de sus hijos. Nosotros creemos en la sangre de Jesús, no en una calabaza con una vela. Eso es lo que nos libra a nosotros del mal, del pecado, de la condenación, la sangre de Jesús. A ellos era una calabaza con una candela adentro. Entonces no podemos ignorar que Halloween es una fiesta que resalta todo lo opuesto a Dios. Halloween resalta, promueve todo aquello que va en contra de Dios o que es opuesto a Dios. Nosotros como creyentes estamos llamados a festejar la vida. ¿Quién es la vida? Jesús.
San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nosotros venimos al templo, a la casa de Dios, a celebrar la vida. El pan de vida se hace presente aquí. Jesús es la vida, la resurrección, que venció la muerte. Nosotros tenemos que festejar el amor, festejamos la paz, no festejamos la muerte, como también se hace en otras culturas cercanas. Porque hay que hablar de nuestros hermanos mexicanos. Ellos tienen toda una festividad a la Santa Muerte. Oigan cómo le dicen, Santa Muerte. Pero no la muerte que nos habla del paso de esta vida a Dios, sino de algo macabro. Y por más tradición, por más cultura, nosotros no podemos cambiar los principios cristianos. La muerte no se celebra, se celebra la vida. Cuando alguien muere no celebramos que murió, celebramos que pasó a la vida eterna. Celebramos que ahora disfruta de la vida con Jesús. Por eso es importante nosotros al menos preguntarnos, como decía una periodista mexicana, un judío, por ejemplo, un judío pensaría divertido vestir a su niño de Hitler en este tiempo. No, sería una ofensa. Algún gringo le pasaría por la cabeza vestir a sus chiquitos de Bin Laden. No le pasaría por la cabeza eso. Nadie va a vestir a sus hijos de algo que le ofende, de algo que le ha hecho mal. Entonces, ¿por qué nosotros encontramos chistosos a veces vestir a nuestros propios hijos en esta época de cosas que ofenden a Dios, de cosas que ofenden a la familia? ¿Cómo es posible que nosotros simplemente decimos es una diversión, es algo sin ninguna maldad? Claro que hay maldad. Hay un mensaje oculto, hay una exaltación a lo que es opuesto a Dios. Disfrazar a nuestros hijos de los enemigos de Dios, de brujería, de duende, de diablo. Por eso en Halloween disfrazamos a nuestros hijos muchas veces y decimos, eso no es nada malo. ¿Qué importa que ande mi hija de brujita? Ella sabe que que eso es mentira. ¿Cómo va a saber que es mentira si usted mismo le está promoviendo eso? Por eso todo lo que vemos en Halloween es siniestro. Las figuras, gatos negros, brujas, amuletos, calaveras, zombies, todo lo que provoque miedo, todo lo que quita paz al alma. Claro, hay toda una maquinaria publicitaria. El comercio es el que se ve muy beneficiado. El comercio en esto, a nivel mundial, le conviene que estas cosas se celebren y que se celebren de esta manera, extrambóticamente, que se bote dinero en tanto maquillaje, en tanto disfraz, en tantas fiestas, porque en realidad es toda una empresa grande que tiene entradas millonarias. Por eso siempre vamos a ver publicidades que van a incitar a que la familia viva el Halloween, y siempre van a decir lo mismo: esto no es malo. Pero también tenemos que recordar que nosotros, aunque tenemos toda una maquinaria de publicidad en contra, hermanos, algo que tenemos que tener presentes es lo siguiente: el diablo no es un personaje ni simpático, ni mucho menos es un invento. Cuando uno dice diablo, enemigo, la gente dice, ya empezó con cuentos, ya empezó con los cuentos de las abuelitas, y tenía que ser de iglesia para que nos venga a hablar de eso. Vea, esto no es un invento. El diablo, es un dogma de la iglesia. Se cree en la existencia del maligno. Y por eso la iglesia afirma que el diablo es un ser basado en la palabra de Dios, espiritual,
es enemigo de Dios, es promotor del mal y que solo busca nuestra condenación. Esa es la labor del diablo. Jesús lo advirtió. Si Jesús lo dijo, hermanos. San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan ustedes vida eterna, pero el enemigo ha venido a matar, a destruir, a desunir. A eso ha venido el enemigo, el diablo. Por eso Halloween no es una fiesta inocente. No es una cuestión simplemente por, como decimos los ticos, por vacilar un ratito, por pasarla bien. No podemos ocultar el trasfondo de algo que lo que lleva es sembrar maldad y terror en nuestro corazón. Por eso el trasfondo de Halloween, que es el ocultismo y el anticristianismo, lo oculto. Por eso dice el apóstol, el Señor ha venido a pasarnos de las tinieblas a la luz. Si ya bien dijimos, ciertamente fue en Irlanda donde empezó toda esta cultura a manifestar esta fiesta de Halloween, los celtas, como le dijimos al principio. Pero tenemos que tener cuidado en esto. Cada vez que usted celebra Halloween o participa de algo de Halloween, aunque usted no se vista de bruja, claro, si la agarran en la mañana sin bañarse, a lo mejor dicen ya se vistió. Pero aunque usted no se ponga un disfraz, pero apoya, participa, usted está realmente entrando en esta herencia. Y es una herencia de ocultismo que celebra el fin de la luz y el inicio de las tinieblas. ¿Cuál hijo de Dios va a celebrar las tinieblas si está llamado a celebrar la luz? Y hablando otra vez del pueblo de Israel, cuando el ángel exterminador pasó aquella noche, dice la Biblia que en las casas de los egipcios había llanto, había dolor. ¿Y sabe qué había? Oscuridad. Habían unas tinieblas que habían llegado a todo Egipto. Fue una plaga que hubo tinieblas y se escuchaba llanto, dolor. Había muerte en las casas de los egipcios porque sus primogénitos estaban muriendo. Pero también dice el libro de Éxodo que en la casa de los israelitas había luz, así lo dice. Los israelitas prendieron luces, estaban con sus lámparas esas noches reunidos en familia y tenían la sangre del cordero en sus dinteles, y allí no había ni llanto, ni dolor, ni había muerte. Lo que había en la casa de los israelitas era vida. Celebraban la luz, celebraban la vida. Y sus hijos estuvieron a salvo y ninguno murió. Por eso, celebrar las tinieblas es muy delicado. Es ponerse a celebrar en el otro equipo, en el otro bando, en lo opuesto de Dios. Se celebra el fin de la luz y el inicio de la oscuridad. Eso es Halloween. Por eso, la oscuridad siempre en la Biblia va a estar representado por Satanás. Por eso Jesús tuvo que decir, yo soy la luz del mundo. Porque este pueblo ha vivido en tinieblas, ha vivido en oscuridad, bajo el dominio del pecado, bajo el dominio del demonio. Pero yo soy la luz del mundo. Yo vengo a iluminar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Deuteronomio capítulo 10. Cuando Dios da la ley a Moisés y le dice que el pueblo de Israel tiene que cumplir la ley, y escuchen, porque esto es palabra que Dios le da al pueblo y nos recuerda esta noche a nosotros. Dice Deuteronomio 18, 10, que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que participe en la adivinación, ni sea agorero, ni sortilegio, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, y escuche bien, ni nadie que consulte a los muertos. Palabra de Dios. Y cuando la palabra dice que no haya nadie que ponga a sus hijos pasar por el fuego, era porque en los tiempos de Moisés se acostumbraba a que se hacían sacrificios de niños recién nacidos, eran entregados a sus dioses falsos, como Moloch, que era una estatua donde tenía unas manos extendidas, manos de bronce, y prendían fuego y aquello quedaba caliente, hirviendo, y ponían a sus hijos ahí como sacrificio. Que nadie entregue a sus hijos al fuego, que nadie sacrifique a sus hijos, ni se meta en nada de adivinación, de agorero, de hechicero, encantador, etc. Cuando participamos de estas fiestas, que eso es lo que promueve la superstición, eso es lo que promueve, estamos entregando a nuestros hijos. Hay papás que cuando enseñan a sus hijos o le permiten a sus hijos participar de esto, están imponiendo a sus hijos en las manos de un Moloch, están sacrificando sus vidas, porque los niños quedan marcados y ellos nunca van a entender, porque siempre les van a enseñar que es un juego, jugar de hechicero, jugar de bruja, la adivinación, el consultar muertos. Ellos creen que es un juego, pero después van a entrar a su vida y va a quedar aquello en su corazón y van a ser fácilmente engañados, fácilmente seducidos. Más si comienzan a ver un canal que se llama Extra TV, donde salen unos colombianos con un crucifijo y una imagen de Jesús de la misericordia a la par, y diciendo: a ver, si quiere amarrar a su esposo, yo le vendo el agua para que le echen el café. A ver, si usted quiere vengarse de su esposo, entonces aquí le tengo esta medicina especial. O si usted quiere que su esposo sea fiel con usted, le tengo algo, una receta que usted simplemente se la pone a su marido cuando él no se dé cuenta, un perfume que dice quédate conmigo. Y entonces hay mucha gente que no le cuesta creer en esas cosas, y es porque le enseñaron desde niños a que esto es un juego inocente, pero nunca les enseñan que esto ofende a Dios. Esto ofende a la voluntad de Dios, al poder de Dios. Y no fuimos hechos para estar en la superstición, fuimos hechos para estar en adoración y confiar en nuestro Dios. Claro, con los disfraces nosotros vamos promoviendo que en la conciencia de cada niño, entonces el demonio, los fantasmas son de un mundo irreal. Y así comienzan a ver al demonio, al diablo. Es un juego. Y claro, al diablo lo que más le conviene, hermano, es que usted crea que no existe. El mayor éxito de Satanás es hacer que el hombre crea que él no existe. La palabra de Dios afirma la existencia del diablo. No se le olvide eso. Por eso Santiago dice, carta a Santiago capítulo 4 versículo 7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Resistirle. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 18, dice: Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Si él mira, él comienza a ver dónde están nuestras partes débiles. ¿Y qué anda haciendo? No mirándonos nada más, nos anda mirando para devorarnos. Devorar nuestras fuerzas, devorar nuestros sueños, devorar a nuestra familia, destruir a nuestros hijos, apagar nuestra fe, devorar todo aquello que hemos construido con la fe en Dios. Si él anda como un león rugiente. ¿Y qué quiere decir león rugiente? Si usted está en este momento tranquilo ahí en el Parque de la Paz porque lo dejaron solito,
y usted escucha que viene y escucha los rugidos de un león, a ver, ¿usted siente temor, sí o no? Ay, hermano, haya vasenilla o no, usted ahí hace de todo, porque se le apodera el temor. Un león que ruge, usted dice, Dios mío, fuera un gato, pero no es el gato del padre Giovanni, no, es un león que le está rugiendo. Y eso es lo que hace el demonio, te trata de meter miedo. ¿Cómo vence el demonio? Cuando te induce a que sientas temor, que sientas miedo. El miedo te hace sentir frágil, te hace sentir débil. Y por eso es que muchos sucumben a la manipulación del diablo. Y yo quiero terminar hablando de esto que es muy importante. Hermano, aprende algo que Dios quiere que siempre lo tengas aquí presente, para que cuando hagas algo preguntes, ¿será que estoy cayendo en esto? Aprende a no abrir puertas. Tenemos que hacer un esfuerzo en la vida por no abrir puertas. Cada vez que nosotros coqueteamos con el mal, coqueteamos con el pecado, coqueteamos con el diablo, estamos abriendo una puerta. A veces la abrimos como cuando toca el polaco, cuando toca el que cobra las cosas por semana. Le abrimos nada más una endijita y decimos, ¿quién es? Pero aunque usted abra una endijita, por ahí se va colando. Y llega un momento en que la puerta se abre. Cuando usted abre puertas, el problema es que a veces no se puede dominar de lo que somos llenos. Por eso hay que tener cuidado. Ejemplo, ¿qué hace la hipnosis? ¿Qué hace el yoga? Es poner una mente en blanco, poner una mente susceptible para que sea lleno usted. El problema es de qué va a estar lleno, de qué se va a llenar. Hay que tener cuidado en estas cosas, porque el problema es cuando logran que el ser humano se desconecte de su racionalidad. Cuando usted es desconectado de su racionalidad, entonces la mente se abre peligrosamente para que alguna fuerza celeste, demoníaca, pueda también ejercer en nosotros influencia. Pensamientos destructivos, pero también negativos. Y es cuando comenzamos a ver conductas, a abrir puertas. Cuando te pones a jugar la ouija, cuando te desafían y dices, voy a demostrar que esto es una pura payasada, si a mí esto no me hace nada, y te pones a hacer cosas de brujería, estás abriendo puertas. Y el gran problema que tenemos nosotros, queridos hermanos, es que no entendemos cómo opera el enemigo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 versículo 27, escuche bien esta palabra hermosísima. Efesios 4:27 dice, y no den lugar al diablo. Palabra de Dios. Así dice el apóstol tan claro, no den lugar al diablo. No le propicie la oportunidad. Por algo Jesús un día le dijo a los discípulos, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Casi le dijo, cabezones ustedes, que andan a la par de la luz, que caminan con la luz, que dicen creer en la luz, pero no son astutos, se dejan engañar por las tinieblas, porque los hijos de las tinieblas son más inteligentes a veces. Tienen estrategias para poder vencer a los de la luz, y los de la luz, no, ahí estamos, dormidos. Como cuando Jesús se llevó a 3 discípulos, no se llevó a 1, se llevó a 3. Supuestamente los 3 mejores, se los llevó al monte Getsemaní y les dijo, oren por mí. Y los puso a orar y les dijo, ustedes van a velar y a orar, velen y oren. Los 3 mejores discípulos. Y Jesús llegó 3 veces y 3 veces los encontró dormidos.
Pero había un discípulo que no estaba dormido. Vea, ese discípulo no durmió en toda la noche. Estaba bien despabilado. Ese estaba haciendo negocios. Era Judas. Lo estaba vendiendo por 30 monedas. Se dan cuenta que los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz. Nosotros dejando que los niños, que los jóvenes sigan celebrando, sigan acudiendo, comprándoles, y los papás bien dormidos. Y en muchas parroquias bien dormidos. Y algunos sacerdotes bien dormidos. Y algunos obispos bien dormidos. Me encontré preparando este material 2 sacerdotes por internet diciendo que quién dice que la fiesta de Halloween es mala. Y dije yo, con razón, bien dormido. Entonces tenemos que despertar. ¿Qué pasa cuando se ven películas de terror? Y voy a hablar de algo que hacemos muy habitual, porque es lo que está de moda. Principalmente este mes, es terrible. Usted se mete al cable y usted le da pereza estar en los canales de cable. Todos son series de terror, películas de terror. Y la semana del miedo, el sábado del terror, el domingo del demonio. Así es como se anuncia, hermano. Y la gente temblando, ay, qué miedo, pero hay que ver la película, no se puede perder. En las películas de miedo, miren, se pueden causar muchos problemas psicológicos y emocionales. Y esto ya no estamos hablando a nivel de iglesia, lo estamos diciendo a nivel de psicología, de ciencia. Hay problemas psicológicos y emocionales con consecuencias como, por ejemplo, ¿qué? Insomnio, pesadillas, ansiedad, conductas agresivas. Yo no me explico cómo la gente se atreve a ver una película de terror y después pasa una semana que no puede dormir, que hasta para ir al baño le dice a la mamá o al hermano o al hermanito que lo acompañe. Si ya le dijo a los papás que le dejaran la luz encendida, Dios guarde se la apaguen, porque se imagina la mano peluda otra vez que le sale a él, la misma que salió en la película. Somos borbandeados. Si eso te quita la paz, ¿cómo es posible entonces que busques algo que te quita la paz? Hay personas que no se atreven a pasar por frente de un cementerio de noche. Claro, tienen tantas cosas metidas en el subconsciente, de que ahí gritan, de que ahí salen los espantos, que ahí se levantan los muertos. Le aseguro una cosa, usted tiene más seguridad pasar por un cementerio que pasar por muchas calles de San José. Pero la gente le teme más a donde usted considera que ve espantos. Un estudio publicado por la Universidad de Los Ángeles revela que ver películas de terror puede provocar estrés postraumático. Y también dice que el cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por la voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, de terror, de miedo, de disgusto, de repugnancia, de horror, de incomodidad y de preocupación. Hermano, yo no entiendo cómo hay gente que se mete en algo que sabe que le va a destruir emocionalmente muchas cosas. Y cómo cuesta que venga la gente a la fuente de vida, a Jesús, que ofrece paz, que ofrece amor, que ofrece poder, que ofrece sanidad, que ofrece salvación, y mucha gente no acude, sino que busca otras fuentes que más bien lo destruyen psicológicamente. Y es que muchas veces, aunque la persona sabe que se mete a celebrar y a participar y se mete también a ver películas de terror, no pensando que le va a pasar lo mismo, quizás me voy a morir igual, no. Pero en el fondo, algunos psicólogos dicen que es que el ser humano lo que quiere es como entender sus propios temores.
Porque todos llevamos temores de traumas que hemos vivido, de momentos difíciles que hemos pasado en la vida. Y cuando nos enfrentamos a un temor, por ejemplo, en una película, lo que hace es activarnos con un temor que nosotros llevamos en el subconsciente. Y a veces quisiéramos entender ese temor, o quisiéramos entender el temor de otras personas. Dice la palabra de Dios: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, y ustedes que quieran amar a Dios y al mundo a la vez. Palabra de Dios. Repito esto otra vez: ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Y destaco lo siguiente: dice que hay que limpiar las manos y purificar el corazón. Dios necesita que nosotros le abramos el corazón para Él limpiarnos de todos esos terrores que hemos sufrido, que nos han infundido, tantos cuentos. Ve, hay gente que no tiene paz porque pasó en su niñez escuchando que la llorona, que el cadejo, que el espanto, que el grito. Hay personas que no logran dormir solos, hay personas que siempre están con temor, nunca tienen paz. Y eso no es de Dios. Dios no desea eso para usted. Y eso lo llevamos en el subconsciente, porque es lo que nos han hablado siempre: de espanto, de demonios, de espíritus que caminan. Déjele un vaso de agua al doctor, ¿cómo se llamaba? Moreno Cañas, al doctor Moreno Cañas. Como si el doctor tuviera sed. Ya lo mandaron para el infierno porque le dejan un vaso de agua, ¿no? Ningún muerto vuelve. No hay espíritus que caminen, no hay almas perdidas, hermanos. Esa es la fe, esa es nuestra fe católica. ¿Para qué pasas creyendo en lo que el mundo inventa, en las fábulas, en las leyendas? Y hay gente que le cree más a los espantos y cree más que aquí andan ánimas. Es que anda pagando lo malo que hizo. Aquí no se paga eso, aquí no se camina. La palabra de Dios dice que cuando el hombre muere pasa a la presencia de Dios. Eso es la palabra de Dios. Y esto es lo que tenemos que creer nosotros. No existen los fantasmas. Podrá existir un demonio, pero el demonio no tiene cara ni tiene cuerpo. Por eso es que Dios necesita purificarnos. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. Deuteronomio 30, 19 dice: escuchen esta palabra, hermano, porque es lo que Dios nos enfrenta en este Halloween. Y nos dice: en este día pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes de que les he dado a elegir. ¿Qué nos ha dado Dios? A elegir. Está en tus manos, es tu decisión. Entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Palabra de Dios. Hermanos, Dios nos puso a escoger, y usted escoge la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Si esto es de maldición, si esto habla de muerte, si esto habla de ocultismo, si esto habla de mentira, si esto habla de diablo, entonces estás escogiendo la maldición. Pero si escoges la vida, Dios mismo dice: yo te digo, yo te sugiero que escojas la vida, escoge la bendición. Y por eso le decimos a cada uno de ustedes: escoja estar delante de Jesús, escoge la vida. Y para terminar con las citas bíblicas, Efesios capítulo 5, ahora es el apóstol Pablo que nos dice, capítulo 5 de Efesios, versículo 15 en adelante: así pues, mirad atentamente cómo vivís. O sea, date cuenta cómo estás viviendo, cuál es tu realidad. Que no sea como imprudentes, como necios, como tercos, sino como gente prudente, dice el apóstol, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, ¿estamos pasando días malos, sí o no?
Y cuando los días son malos, ¿qué nos dice Dios? Aprovechen el tiempo presente. No haciendo cosas vanas ni cosas vacías. Aprovechen el tiempo. Y termina diciendo el apóstol: por tanto, no sean insensatos, no sean necios, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Palabra de Dios. Hermano, cuando vas a hacer algo, cuando te invitan a participar en algo, cuando tienes ganas de meterte en algo, entonces tienes que preguntar: ¿esto está dentro de la voluntad de Dios o no? ¿Esto me saca de la voluntad de Dios, sí o no? ¿Esto me hace vivir en la voluntad de Dios, sí o no? Entonces vas a estar escogiendo entre la vida y la muerte. ¿Qué te trae bendición o qué te trae maldición? Halloween ha enseñado a la gente a ponerse disfraces. Y Dios nos dice a todos nosotros que nos acerquemos a Él sin máscara. Para celebrar Halloween tienes que ponerte una máscara, y Dios dice: para acercarte a mi presencia, yo te ocupo sin máscara. La máscara significa ocultarse, esconderse, no querer ver mi realidad, no querer enfrentar mi vida, mis errores, mis fracasos. Pero presentarse ante Dios sin máscara significa ser sincero delante de Dios, no ocultar nada. Todo lo que ocultes te lleva a la muerte. Por eso el Señor dice: tenemos que presentarnos a Él sinceros, sin esconder. Aprendamos a escoger lo que nos trae la vida. Tenemos una sociedad que empuja, que aprieta, para que podamos nosotros participar. Y si no participas, sos un tonto. Si no participas, estás fuera de moda. Si no participas, pobrecitos tus chiquitos, se van a burlar de él. Pero igualmente está haciendo lo mismo la ideología de género. Igualmente hace lo mismo todo el consumismo de nuestra sociedad, que nos empuja a practicar, a hacer, a creer en cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, acerquémonos al trono de la gracia para que encontremos del Señor misericordia. Y por eso les voy a recordar algo importante. El 31 de octubre es una fecha que las iglesias satánicas, porque hay gente que no cree que existen las iglesias satánicas, han escogido esa fecha para celebrar ellos su mayor culto. Y en esas fechas, en muchas partes del mundo, sacrifican niños, derraman sangre inocente. Algo curioso, ¿saben qué es? Escuchando al padre David Cosca de Panamá, decía el padre, un sacerdote que fue satánico antes de convertirse al catolicismo, y estuvo en una secta satánica en Panamá. Y ¿sabe qué decía el padre? A mí me pusieron a ir a robarme para poder yo ser aceptado en la iglesia satánica. Tuve que ir a robarme, de alguna manera tenía que ingeniarme las hostias consagradas, porque en la misa satánica ponen las hostias consagradas y todo el mundo pasa, orina y hace de todo ahí. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Que los satánicos creen más en el cuerpo y la sangre de Jesús en la hostia que muchos católicos. Por eso se las roban, porque ellos no se roban un pedazo de harina, ellos sí creen que se están robando el cuerpo de Cristo. Vamos a orar hoy, porque yo sé que el 31 de octubre hay mucha gente que ora por maldición, que ora por las tinieblas, que hacen cultos para el diablo, para la maldad. Y si usted participa de una fiesta familiar, del trabajo, siempre eres parte de eso. Siempre sos parte de eso. Y yo quiero invitarte para que oremos hoy aquí, porque Dios
necesita gente que clame y gente que crea en la vida, y vamos a orar para que Dios bendiga a nuestras familias. Jesús, el Hijo de Dios, la vida va a estar aquí. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos en él misericordia. Oh hermano, acerquémonos confiadamente ante su presencia y nos cubrirá su providencia. Acerquémonos confiadamente porque somos hijos, y a través de Jesús Él nos bendijo. A nuestro Padre nos acercamos y Él nos lleva en la palma de su mano. Dilo conmigo: a nuestro Padre, a nuestro Padre nos acercamos y Él nos lleva en la palma de su mano. Dile: Jesús, estamos aquí, Señor, y pongo mi vida en tus manos, Dios, para que tú nos ayudes a ser purificados de todo aquello que nos ha contaminado, Señor. La sociedad, nuestra cultura, los pensamientos que hemos recibido, las cosas que hemos visto con nuestros ojos, que hemos oído y que han infundido en nosotros temor. Pero la palabra dice que el amor echa fuera el temor, y por eso abro mi corazón, Señor, para que tú me llenes del amor que viene de ti, y que todo temor vaya saliendo. Hermano, pon tu vida en las manos de Dios. El mejor hermano no puede estar. Por eso miramos a nuestro Dios y decimos: a nuestro Padre nos acercamos y Él nos lleva en la palma de su mano. A nuestro Padre, oh, nos acercamos y Él nos lleva en la palma de su mano. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos en él misericordia. Bienvenidos, acerquémonos confiadamente ante su presencia y nos cubrirá su providencia. Acerquémonos confiadamente porque somos hijos, y a través de Jesús Él nos bendijo. Porque Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Porque Dios cuida de mí. Levanta tus manos y dilo: porque Dios cuida de ti, cuida de ti. Gracias, Señor, porque Dios cuida